los videos anteriores abordamos una recapitulación sobre los conceptos básicos tanto de aritmética como de álgebra que son indispensables para poder adentrarnos en la comprensión de lo que es el cálculo diferencial. Y en este video vamos a entender cómo vamos a utilizar el cálculo diferencial para encontrar las variaciones sobre los gráficos de una función, sobre el comportamiento que tiene una función. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es entender qué es una función. Y una función es una relación única de entrada-salida, como nos lo dice aquí la presentación. Pero vamos a entender a qué nos estamos refiriendo con eso. Y vamos a regresar aquí a nuestro pizarrón y vamos a suponer que hay una función simple f de x igual a x. Es la función más simple que podemos tener. A ver, vamos a escribir un poquito mejor eso. F de x igual a x. ¿Esto qué significa? Significa que para un valor de x igual a 0, pues entonces x vale 0 y no puede tener ningún otro valor más que 0. Cuando x vale 1, entonces como es igual a x, pues entonces la función vale 1. Y cuando x vale 2, la función vale 2. Y cuando la función vale 3, la función vale 3, etcétera, etcétera. Vamos a buscar otro ejemplo. F de x va a ser igual a x más 1. Esto significa que cuando x, vamos a poner una tabla, x f de x, cuando x vale 0, entonces 0 más 1 es 1, entonces f de x es 1. Cuando x vale 1, entonces 1 más 1 me da 2 y entonces f de x vale 2. Cuando x vale 2, entonces f de x vale 3 y así consecutivamente. Y no hay ningún otro, cuando x vale 0, no hay ningún otro valor que sea válido para esa función más que 1, no hay otro. Si hubiese otro, entonces no tendríamos una función. Por ejemplo, si tengo f de x igual a x cuadrada, entonces si tengo x y f de x, entonces si x vale 0, entonces f de x 0 al cuadrado es 0. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1. Cuando x vale 2, entonces x cuadrada vale 4. Cuando x vale 3, entonces x cuadrada vale 9 y así de manera consecutiva. De cualquier forma tenemos un solo valor que es válido para la función f de x en un punto determinado. En 1 no hay ningún otro valor definido para f de x que no sea 1. En 2 no hay otro valor definido para f de x que no sea 4 y así para todos estos puntos. Bien, entonces, una vez que entendemos lo que es una función, ahora el dominio es el conjunto de entradas donde x está definida, es decir, para los cuales el conjunto de valores de x para los cuales f es válido. Vamos a ver otro ejemplo donde, por ejemplo, aquí para f de x, todos los valores negativos, vamos a suponer que aquí tenemos los negativos y aquí tenemos los positivos, ya sean números enteros o sean números fraccionales, y ya sean de estos racionales o irracionales, todos estos valores entre menos infinito y más infinito son valores que son correctos para esta función, porque si tengo menos 4 millones, entonces tendría que elevar 4 millones al cuadrado para obtener el valor correspondiente a f de x, y solamente habría un valor f de x válido para esa función. Lo mismo para 4 millones positivo, o 10 millones, o 100 millones, o 1000 millones,
En todo ese rango está definida la función, por lo tanto está definida para todos los números reales. ¿Ok? Bueno, hay casos para los que no aplica, hay muchos casos, pero entre otros casos, si f de x es igual a 1 sobre x, entonces f de x, f de x, si x vale menos 1, entonces f de x vale menos 1. Si x vale menos 2, entonces esto es menos 1 medio. Si x vale 1, entonces esto es 1. Si esto es 2, esto es 1 medio. Sin embargo, si tenemos 1 entre 0, esta función no está definida. Podríamos decir en principio que esto es infinito, pero no es realmente así. Entonces, esta función en 0 no está definida. Por lo tanto, el dominio de esta función serían los números reales diferentes de 0. Yo no puedo tener una división entre 0, por lo tanto esta función f de x no está definida para para el valor 0, y por lo tanto esta sería su dominio. Todos los números reales excepto el 0. Bien. Entonces, este es el dominio. El rango es el conjunto de salidas que la función efectivamente toma para ahí la imagen de f, para tal que f de x, en donde x es un elemento del dominio de la función. Es decir, por ejemplo, en la función que habíamos visto de 1 sobre x, este x sería igual, o sea, sería elemento de todos los números reales excepto el valor 0. Bien, la representación en el plano cartesiano. Graficar funciones permite visualizar su comportamiento. El plano cartesiano ubica los puntos x y la función de x. Y la gráfica va a mostrar un crecimiento, decrecimiento y otras propiedades. Vamos acá. Y vamos a conocer este software que vamos a estar utilizando mucho, que lo vamos a utilizar nosotros. Puede descargarse una aplicación y la podemos instalar en nuestra computadora, pero la tenemos en línea, entonces lo vamos a buscar como GeoGebra. GeoGebra. Y nos va a permitir tener esto que es un plano cartesiano, es decir, nuestro eje X, nuestro eje X y nuestro eje Y, y sobre esto vamos a poder graficar funciones. Por ejemplo, X. F de X es igual a X. Entonces, cuando tenemos la función X, entonces tenemos una recta a 45 grados que cruza sobre el plano sobre el eje de los X y sobre el eje de las Y en el punto 0, 0. Esto es nuestra recta. Y luego vamos a tener, por ejemplo, si le ponemos X más 1, entonces la desplazamos hacia arriba. Si recuerdan, esta es la ecuación de una recta, donde tengo la pendiente, que en este caso es 1, X, más 1, que es la ordenada al origen, que en este caso es un 1. Si yo agrego una pendiente más grande, por ejemplo 2x, entonces ¿qué es lo que pasa con mi recta? Mi recta se vuelve más o menos inclinada. Por eso es la pendiente. Este valor es la pendiente porque me dice qué tan inclinada es mi recta. ¿Ok? Entonces aquí este plano cartesiano me permite dibujar aquí los valores correspondientes a Y, donde este de aquí
el vertical es el eje Y y el horizontal es el eje X, entonces tengo que para 0 el valor de X más 1 es 1, para 1 el valor de X más 1 es 2, para 2 el valor de X más 1 es 3, y así consecutivamente. Por ejemplo, para 6 el valor de X sería 7. Entonces, de esa manera el eje cartesiano me va a permitir conocer cómo se comporta una gráfica. Vamos a ver, por ejemplo, X cuadrada. Esta es la función o la gráfica de una función de X cuadrada, que es una parábola. En este caso, esta parábola corta el eje de las X y el eje de las Y en el punto 0, porque para X con valor 0, 0 al cuadrado es 0, entonces Y vale 0. Cuando tengo que mi X es igual a 1, entonces Y vale 1, porque 1 al cuadrado es 1. Para 2 al cuadrado voy a tener que, aquí no se ve, voy a tener que mi función vale 4, para 3 vale 9, para 4 16, etcétera, etcétera. Entonces, esta es de hecho, si tengo valor menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 al cuadrado es 16, menos 6 al cuadrado es 36, etcétera. Entonces, por eso tenemos una parábola que es simétrica en el lado negativo y en el lado positivo. Si yo agrego, por ejemplo, X más 1, entonces lo que hice fue ponerle una ordenada al origen otra vez. Desplacé mi recta hacia arriba. Si le pongo X más 10, pues se va a iniciar en 10. ¿Ok? Porque 0 al cuadrado va a ser 0 más 10, entonces aquí tengo mi valor 10. Ahora, ¿qué pasa si le pongo una pendiente, por ejemplo, de 2? ¿Qué pasa con esa recta? Con esa curva. No es una recta, es una curva. Vamos a quitarle el 10 aquí para que sea más fácil verlo. 2x cuadrado. Ok, entonces tengo 2. ¿Qué pasa si le pongo ahí un 10? ¿Y qué pasa si le pongo un 20? Entonces, mi gráfica se hace más cerrada, es decir, la pendiente, entiéndase la pendiente, cómo cambia los valores, cambian mucho más rápido. ¿Sí? Si yo tengo aquí un 1, cambia de esa manera, cambia la razón de cambio, la inclinación de la curva es esta, y si le pongo un 20, la inclinación de la curva es mucho más pronunciada. ¿Ok? Bueno, para eso nos va a servir GeoGebra, para visualizar de manera muy clara lo que sucede con estas funciones. Vamos a ver cuál es la conexión de la pendiente de la tangente. En geometría analítica se trabaja con pendientes rectas, lo que acabamos de ver. La pendiente de esa curva es más pronunciada conforme se va alejando del origen. Vamos a volver a ver esto y lo vamos a dejar en 20, en 1. Y vamos a ver cómo aquí me comienza teniendo esta inclinación, y luego tiene esta inclinación, luego va teniendo inclinaciones más pronunciadas conforme se va creciendo hacia arriba. Ok, bueno, ¿cómo puedo tener ese valor de qué tanto cambia en un punto mi función? Vamos a esta función le vamos a agregar un punto que nos permita desplazarnos. Seleccionamos aquí en punto y luego le damos clic sobre la función, de tal manera que este punto A se desplaza sobre la función y solamente sobre la función. ¿Ok? Lo que quiero saber es qué tan inclinado está en este punto
o qué tan inclinado está en este punto, o qué tan inclinado está en este punto. Y bueno, aquí le voy a poner que es la tangente en el punto A a la función f. Y ok, aquí parece que no hay nada, pero si yo desplazo, vamos a ver que tengo una función tangente. La tangente no es otra cosa más que una recta que toca en un solo punto a mi curva. La inclinación de esta recta que toca en un solo punto a mi curva me va a indicar la razón de crecimiento en ese punto determinado de mi curva. Si se fijan, aquí la recta va siendo más inclinada conforme va creciendo la función, y cuando cambia de los positivos a los negativos, pasa en este punto está creciendo mi recta, está hacia arriba, y en este otro punto está decreciendo mi recta y va hacia arriba. Por lo tanto, aquí tendría una razón de cambio negativa y aquí tendría una razón de cambio positiva. Y hay un punto interesante. Vamos a regresar a la presentación y dice aquí que las gráficas facilitan entender el comportamiento de las funciones, y la derivada se entiende mejor como la pendiente en la gráfica, que es la tangente, en ese punto. Se pasa de lo visual a lo algebraico de manera natural. Es más fácil que en adelante podamos entender qué es la derivada, habiendo entendido lo que hemos visto en la gráfica. Que la tangente tenga pendiente en un punto significa que en ese punto la recta tangente es horizontal. La derivada ahí vale 0. La función de la f' de x en ese punto es 0. Bien, la función tiene tasa de cambio instantánea nula en torno al valor x0, es decir, ahí se detiene momentáneamente, no sube ni baja en ese instante. ¿Qué significa esto? Que hay un máximo o un mínimo local, o que hay un punto de inflexión horizontal. Ok, ¿qué es lo que vamos a entender por eso? Si yo llego aquí mi gráfica exactamente en el punto 0, déjenme que latino al punto 0. Esta tangente es perfectamente horizontal. Esto significa que no cambia, no hay razón de cambio en este punto. ¿Sí? Cuando la tangente es completamente horizontal, significa que no hay razón de cambio, y ahí tengo un mínimo. Es lo mínimo que vale la función f de x igual a x cuadrada. No, vale 0, es el valor mínimo que puede tener. No hay ningún valor hacia abajo negativos. Sin embargo, si cambiamos esta función por x cúbica, entonces sí hay valores menores a 0 de este lado y valores mayores a 0 en este lado. Entonces esto aquí, en este punto x igual a 0, no significa que haya un mínimo, pero sí hay un punto de inflexión, porque aquí va a crecer y aquí va a decrecer. ¿Sí? Aquí va hacia negativos y aquí va hacia positivos. Entonces, en este punto cambia. ¿Ok? Entonces, este es un punto de inflexión en mi gráfica. Y sigo teniendo aquí mi tangente, y en este caso mi tangente siempre es positiva. Siempre tengo cambios hacia mayor. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es lo que voy a entender en esta parte de lo que son puntos de inflexión o mínimos, y seguramente en el máximo. Vamos a ver más adelante que ahí, cuando llega a 0, también me dice que llegó a un punto máximo. Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. En lugar de que tengamos x cúbica,
Aquí vamos a tener el seno de x. Y aquí tengo mínimos y máximos. El mínimo es -1 y el máximo es 1. Entonces, si yo llego al 1, ahí llego a tener una pendiente 0, es decir, mi tangente es perfectamente horizontal. Y si me voy del lado negativo, también tengo mi tangente perfectamente horizontal, si le atino. Bueno, ¿sí? Entonces aquí tengo un mínimo y aquí tengo un máximo. Y así se va a comportar mi gráfica, mi tangente, a la curva en todos sus puntos. ¿Ok? Entonces máximos y mínimos. Aquí tendríamos que la derivada, que es la que me determina la inclinación de esta recta tangente, la derivada va a ser 0. Bien, vamos a verlo más adelante. Conocer funciones, sus representaciones fundamentales, nos permite abrir nuestra mente y entender de qué estamos hablando. Permite visualizar las relaciones y las variaciones, prepara para comprender derivadas como pendientes y transforma el cálculo en una herramienta intuitiva y visual. Bien, esto sería todo por este video. Más adelante ya comenzaremos a entender conceptos de límites primero, para después pasar a el concepto de derivada a través de los límites. Bien, es todo por el momento. Gracias.